las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hablar de lo que significa ser cruel. Hoy día, hermanos, vamos a hacer el capítulo número 32 de Asediados por el Pecado, titulado Crueles. Hoy día vamos a hablar sobre la crueldad. Tal cual nosotros la conocemos, la crueldad, pensamos muchas veces que ser cruel solamente, por ejemplo, es ser malo con alguien, es tener una actitud totalmente asesina o que provoca mucho sufrimiento en alguien, provoca dolor. Alguien cruel siempre pensamos que es una persona de un nivel de desprecio hacia la vida humana terrible. Pero fíjate que la crueldad no solamente puede abarcar ese ribete extremo. Hoy día vamos a entender algunas otras cosas con respecto a la crueldad. No solamente fue cruel el que le condenó ahí en la cruz a Cristo, no solamente fue cruel el que le acusó falsamente, el que le azotó, el que le golpeó, el que clavó sus manos y sus pies, sino también nosotros podemos ser crueles en nuestro diario vivir. Y de hecho iremos descubriendo que a pesar de que nosotros nos creamos muy tranquilitos, muy mansitos, que no le hacemos daño a nadie tal vez, pero fíjate que a la luz de las Escrituras muchas veces somos crueles. ¿Será posible, hermanos, que dentro de la iglesia deambulen personas cuya forma de ser o de comportarse con otros sea cruel? Parece raro, ¿eh? No debiera ser. ¿Cómo es posible entonces que el apóstol Pablo advirtiera a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 sobre personas crueles que tienen apariencia de piedad y que estarán insertos camufladamente en la iglesia, incluso siendo maestros y profetas? Imagínense, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo será posible esto? ¿Cómo es posible? Yo pienso en el ejemplo de los fariseos, los mismos que atacaban a Jesús siendo grandes miembros de la iglesia. ¿Religiosos? Líderes, ¿sí? Y eran malos. Eran gente que se hacía pasar por buena, pero aún así en su corazón tenía malos deseos. Claro, como dice ahí, tenían apariencia de piedad. Gracias, Alvarito. Apariencia de piedad. Ahora, cuando los hombres realmente no temen a Dios, no consideran al hombre como tal, como una criatura de Dios, y pueden llegar a ser muy crueles con el prójimo. Es importante el temor a Dios, el Dios que te ve, el que siempre te ve, el que conoce tu corazón, el que conoce tus pensamientos, tus obras, tu accionar. Si no le temes a un Dios que siempre te ve, entonces entendemos que es fácil en algún momento del día o de la semana o del mes llegar a ser muy cruel con el prójimo. Cuando los hombres también se aman a sí mismos, a tal punto negativo se aman a sí mismos, que son muy avaros o egoístas, no les importa mucho el sufrimiento de los demás o cuánto daño puedan causar en el resto. Vemos crueldad incluso en el aspecto laboral. Gente, por ejemplo, que no les importa la necesidad de sus trabajadores y son crueles, no pagándoles lo que debieran pagarle, en la cantidad que acordaron, engañándolos. A veces
Conocemos historia de gente que fue a trabajar, que fue a hacer una obra y que nunca les fue pagada, por ejemplo. O gente, por ejemplo, que dice pagar los impuestos al gobierno e incluso se los descuenta de los ingresos al trabajador, pero nunca los paga. Y son crueles con ellos, porque esa persona, cuando llegue a la vejez, va a tener un pozo acumulado inferior al que debiera tener de acuerdo al trabajo que ha hecho. Y todo porque esa persona, ese jefe, no le pagó lo que él informaba que estaba haciendo. Hay cuestiones diversas en donde nosotros podemos demostrar que somos avaros, que somos egoístas, que no nos importa mucho el sufrimiento de los demás, que no hay amor en nuestro corazón realmente, que hay indiferencia. Hay una gran diferencia también y hay un gran conflicto entre decir que creo en Dios y en actuar amando a Dios y a su creación, y entre ellos nosotros, los otros seres humanos. Claramente nosotros, hermanos, vivimos en un mundo asediados por el pecado, en una era de desenfreno de todo tipo, sea que se trate de conducir, por ejemplo, a alta velocidad en las carreteras, excediendo todos los límites permitidos, no importando si se encuentra con alguien y lo asesina. Vivimos una vida de desenfreno, loca al servicio del dinero también, siendo crueles en estos aspectos muchas veces, dañando a otros con tal de ganar más dinero. También despreciamos incluso la vida humana en muchos aspectos. Y al que está por nacer también lo despreciamos. Y así usted conoce que a nivel de todo el mundo hoy día se permite como normal matar niños, el aborto, y es un acto terrible de crueldad. Pero ahora si tú dices que no estás a favor del aborto, te miran como que fueras poco civilizado. Es increíble, hermanos, que hay cristianos que están a favor del aborto. O sea, calcule usted el nivel de crueldad que hay en el corazón de esas personas, que están a favor de asesinar niños. Un día yo en la página web de la radio hice una encuesta, y creo que todavía está, con respecto a si estabas o no a favor del aborto. Y fíjate que me imagino que la gran mayoría de los que entran a la página de la radio son cristianos. La gran mayoría. O todos debieran ser. Y hay un buen porcentaje de gente que está a favor del aborto. Es cruel, es crueldad en su corazón. Se justifican, no, pero es que por aquí, es que esto acá, es que aquí allá. Crueldad, crueldad, así se llama. Ahora, hermano, hoy para los principales gobernantes del mundo es más importante un buen presupuesto militar, por ejemplo, o un crecimiento económico sostenido, con suculentas ganancias para unos pocos que son dueños del país. Eso es más importante, por ejemplo, que el hambre o, por ejemplo, la diarrea que mata a millones de personas en el mundo por falta de comida limpia o por falta de agua limpia para beber. Eso es crueldad. Hombres que gobiernan el mundo, pero que son crueles para con el desvalido, para con el necesitado. Esto es también vivir, hermano, con crueldad. Estamos en este mundo asediados por el pecado y estamos también asediados por la crueldad. Y el llamado que nos puede hacer cualquier persona, incluso no creyente, es decirnos, es mejor vivir sin crueldad. Yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor. Yo nada
es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema crueles. El carácter de los hombres en los postreros días es el tema que hemos revisado en las últimas semanas. Hemos estado revisando 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Hoy es el penúltimo capítulo de esta serie. La próxima semana terminaremos con apariencia de piedad. Estamos viendo el carácter de los hombres en los postreros días. Dice 2 Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Ahí está nuestra palabrita, crueles. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Aquí buscaba datos acerca de esto que tú hablas del aborto. Aparece que en Chile el 73% de la población, entre eso obviamente hay cristianos, gente así, está a favor de despenalizar el aborto en casos de riesgo de la vida de la mujer, violación sexual y inviabilidad del feto, pero no solo abortan por eso, o sea, como que están tratando de cubrir. Y dice aquí que según el Ministerio de Salud se hacen 33.000 abortos anuales en Chile, lo que serían 90 abortos diarios. Pero según otros estudios dicen que hay de 60.000 a 70.000 abortos en el año, mientras que en otros países hay de 160.000 abortos en el año. Claro, que depende de la población, claro. Pero fíjate que eso no justifica que se haga una ley, porque es lo mismo que yo dijera, bueno, por ejemplo, y se cometen tantos, por ejemplo, ya supongamos suicidios, ¿ya? Se cometen tantos suicidios que alguien se autoelimina. Y dijéramos, ya, vamos a hacer una ley para que la gente legalmente se suicide. Y legalmente nadie pueda decir nada y sea legal suicidarse, por ejemplo. Y adivinan cómo se llama el lugar. Se llama Chile no protege a las mujeres y campaña por la despenalización del aborto. Claro. Sí, pues eso es crueldad. Porque en otro programa me parece que ya revisamos este tema. Revisamos este tema a fondo y también se les puede dar una instrucción a cada una de las iglesias de las congregaciones que lo solicite. Puedo ir a su congregación a explicar cuánta hipocresía y cuánta falsedad hay en los decretos de ley que favorecen el aborto, que finalmente van a ser decretos de ley para abortos libres, que se van a poder invocar esos decretos de ley para cualquiera que tenga en su corazón hacerse un aborto. Va a poder invocar esos decretos de ley con una libertad pero tremenda, porque la ley le da un espacio grande para la mentira y grande para ocultar información, de tal manera que no se protege para nada la vida humana, sino que se favorece lo que hay a nivel mundial. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y con ese nivel de crueldad se está haciendo la ley, dejando grandes ventanas, grandes puertas abiertas para que el que quiera abortar lo haga libremente, invocando cierto artículo de ley, pero en el fondo falsamente invocándolo. Y es fácil hacerlo, muy fácil, y no va a ser ilegal. Así pues, hermano, hay varias características en estos tiempos, y ya uno mira el mundo y se mira a sí mismo, mira el barrio, o incluso mira a su propia iglesia. Y vemos una iglesia tibia, una iglesia que no sale, una iglesia que está encerrada, una iglesia religiosa, incluso muchas iglesias con el nombre de misionera y que de misionera no tienen nada. Muchas iglesias que dice que son de Cristo y que son apostólicas, pero no hacen trabajo apostólico, no hacen trabajo realmente de ir a los perdidos, como Cristo nos mandó. Hay varias características aquí en lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que apuntan a la arrogancia. Por ejemplo, los vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos, los crueles o los que están envanecidos. Hay varias características aquí que apuntan a eso. Las personas de hoy día, de hoy en la actualidad, son perdonadoras e indulgentes para consigo mismos, y también para los que le convienen, lo que le conviene egoístamente, pero son inhumanamente crueles para con otros, con una falta de empatía y de amor. Ahora, la peor característica es que ellos tendrán apariencia de piedad, y eso lo veremos la próxima semana. Pues al tener apariencia de piedad, los crueles, no se les advierte. No andan con un letrero ahí en la frente o en el pecho o una chapita que diga yo soy cruel. O no tienen un tatuaje ahí
en el cuello que dice hombre cruel o mujer cruel. Sencillamente se muestran religiosos, pero no tienen intención alguna de poner en práctica las creencias que dicen tener. Pues en su forma de ser, en su casa, en su trabajo, en su colegio, o con sus vecinos o sus amigos, son guiadas no por la palabra de Dios, sino son guiadas por sus propios deseos y pasiones. Tienen apariencia de piedad, pero finalmente niegan que exista una transformación en ellos al actuar de una manera, por ejemplo, cruel. Ojo con las personas que viven solo de apariencias religiosas engañadoras. Son difíciles de detectar, hermanos, no es fácil. Muchas veces uno mismo tiene una apariencia religiosa engañadora y que ni uno mismo se ha descubierto que está con esa característica negativa como de estos hombres de los últimos tiempos. No es asombroso, hermanos, que Pablo diga entonces a Timoteo, a estos evita. La gente será, hermano, arrastrada por todo tipo de perversión egoísta en los últimos tiempos, que son contrarias a lo natural. Ahí usted ve, por ejemplo, ¿qué es contrario a lo natural? Lo natural, por ejemplo, es hombre-mujer en una relación. ¿Y qué pasa hoy día? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo eso es normal y se le llama ahora natural, y se le llama bueno. Y al que dicen que es de mente cerrada, porque solamente acepta la relación heterosexual entre un hombre y una mujer, me refiero, se les llama malo, se les llama de mente cerrada, se les llama que son poco civilizados, pocos modernos, que están ahí atrasados. Lo importante es la pregunta que debemos hacernos. ¿Y esto sucederá también en la Iglesia de Jesucristo? Claro que sí sucederá, hermano, y está sucediendo. Tenemos que abrir los ojos. Judas, hermano, fue uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 elegidos por Jesús, sabiendo Jesús que Judas era diabolos o diablo o calumniador, como enseñábamos en otro capítulo. Judas sería el que le acusaría ante el Sanedrín para que fuera arrestado. Y poco le importó lo que pudiera realmente suceder ahí en el Sanedrín. Al ver después todo lo que ocurrió, finalmente se terminó suicidando. Ahora, muchas veces nos parecen extraños, hermanos, los planes de Dios en muchos aspectos. ¿Cómo es que Jesús elige a uno que le acusaría, a uno que era diablo, y lo elige como entre uno de sus discípulos? ¿Cómo es que Dios permite que dentro de su iglesia hayan diábolos o hayan personas con características crueles? No conocemos muy bien a ciencia cierta los planes de Dios. Dios quiere probablemente que nosotros nos llenemos de su Espíritu Santo para que seamos capaces de discernir, para que podamos darnos cuenta quién tenemos a nuestro lado, no para volvernos unos hermanos desconfiados, sino en personas llenas del Espíritu Santo que son capaces de identificar la bondad y la maldad a simple vista, por la vista espiritual que Dios nos da. Como creyentes, hermanos, que conocemos nuestra incapacidad para entender la sabiduría de Dios, debemos solamente someternos a ella. Y en los planes de Dios está que habrán crueles dentro de la iglesia del Señor, pero que tendrán apariencia de piedad, pero no serán de lo de Dios. Estarán ahí, un poco a lo mejor molestando o haciéndole mal a la iglesia, perjudicándola. Pero Dios, esos son sus planes. Solamente debemos aceptarlo y confiar que será finalmente para bien. Así como Judas fue incluido dentro de los 12, siendo cruel. Así que, hermanos, no se asombren entonces de que Pablo diga a Timoteo, a esto se evita. La gente será arrastrada por todo tipo de perversiones egoístas, contrarias a lo natural, y esto claramente sucederá en la iglesia de nuestro Señor. Ahora, esta palabrita que aparece ahí en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, donde aparece la palabra crueles, traducida por la Reina Valera 1960, es una palabrita traducida del griego anemeros. A es de negativo y emeros
significa gentil. Por lo tanto, anemeros significa sin gentileza, no dócil, traducido también como salvaje. Y esta palabrita aparece solo aquí, en 2 Timoteo 3:3. ¿Qué significa esta palabrita griega anemeros? Se refiere a aquellos también que se olvidan de Dios como creador de ellos. Son como semejantes a leones salvajes, personas desenfrenadas y fieras. Y eso significa anemeros o anemeroi, fieros. Son personas brutales, sanguinarias, carentes de principios. Fíjese que se parecen mucho a los incrédulos, estos creyentes de los últimos días, con estas características, estos, entre comillas, creyentes de los últimos días, se parecen a los incrédulos de Romanos 1:31, los llamados hombres sin misericordia. Los hombres sin misericordia. Veamos Romanos 1:31 que dice, personas necias, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Son las personas que rechazan a Cristo, que rechazan a Dios, que son incrédulos. Estas personas son poco amables, son como salvajes en su actitud viciosa, en su actitud inhumana, en su conducta inhumana e insensible. Y el cristiano debe ser todo lo contrario, ¿verdad, Alvarito? El cristiano debe ser todo lo contrario. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española del 2011 traduce esta palabra anemeros como brutales. La Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy la traducen como salvajes, crueles, brutales, salvajes. La NBI lo traduce como despiadados, a esta palabrita anemeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia hayan personas despiadadas, salvajes, brutales, crueles? Dice 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que seamos amables para con todos, que seamos capaces de sufrir, no solamente por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino incluso, si es necesario, sufrir por otros. Dios quiere, hermano, misericordia. Dios demanda de nosotros amor. Demanda de nosotros amor. Misericordia quiero, dijo el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perdón, Señor, por mi falta de amor y de misericordia. Perdóname, Señor, por mi falta de compasión, por mi falta de acogida. Señor, perdón. Misericordia quieres, no sacrificios,
porque has venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quieres tú, Señor, pues ponla tú en mí, pues ponla tú en mí, pues yo no sé amar, pues mi egoísmo a veces sale y no me deja vivir como tú quieres. Por eso pon, Señor, esa misericordia. Convierte tú mi corazón y dame tú ese amor que yo no sé dar, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema crueles. Cruel, hermano, es una persona que se complace con el sufrimiento de los demás. Llega a un nivel de gustarle que el otro sufra. Se llaman también personas sanguinarias, bárbaras, despiadadas o insensibles, que causan sufrimiento brutal o desmedidamente. También se le define como alguien sangriento, atroz, violento, brutalmente violento. La crueldad, hermanos, se define como una respuesta emocional de obtención de placer en el sufrimiento y dolor de otros. O lo que también podría ser, incluye esta respuesta que innecesariamente causa sufrimiento o dolor. Es considerado como un signo de desajuste psicológico por la American Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatras. Un desajuste psicológico, un signo de desajuste psicológico el ser cruel. Y actuar con crueldad es una acción conocidamente inhumana que genera sufrimiento en otro ser. El diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, lo cita como un ejemplo de impiedad, de inhumanidad y de fiereza de ánimo. Increíble que la crueldad tenga que ver con ser impío, cuando es normal creer que alguien que no conoce a Dios, un impío que no conoce a Dios, un pecador que no ha sido convertido, que no ha querido recibir el sacrificio de Cristo, pueda ser cruel. Lo difícil es pensar cómo alguien que dice que Dios lo perdonó, lo salvó, lo transformó, todavía siga practicando la impiedad, la inhumanidad y termine siendo cruel. Entonces la pregunta que nos salta a nosotros es: ¿podemos los cristianos llegar a ser crueles en esos términos tan duros como hemos leído con nuestro prójimo? Muchos dirán: no, yo no soy tan cruel, yo no me satisface a mí, no me causa placer el sufrimiento y el dolor ajeno, me da pena nomás. Entiendo, hermano, que el cristiano, por tener un conocimiento de la verdad de Dios, cuando usted conoce la verdad de Dios, cuando usted conoce que el pecador tiene dos caminos: o sigue a Cristo y va a vida eterna, o sigue su camino torcido y no recibe a Cristo y llegará a una eterna condenación, un eterno sufrimiento. Cuando usted conoce esa verdad, cuando usted sabe con respecto al pecado el origen y el juicio que habrá sobre el pecado al fin de los tiempos, entonces ahí empezamos a entender tal vez que somos un poco crueles, porque entendiendo que hay gente que no ha recibido a Cristo, que a nuestro alrededor hay mucha gente que no ha recibido a Cristo, que hay millones de personas que no han recibido a Cristo, que en esta misma ciudad hay mucha gente que se cruza con nosotros, que a lo mejor tiene una vida, una comunión diaria con nosotros, que no ha recibido a Cristo, o que nosotros no le hemos mostrado nuestro cambio, nuestra transformación. Estamos siendo crueles con ellos al no transmitirle el deseo nuestro de que ella también se salve,
de que esta persona no sufra toda la vida, de que no vaya a eterna perdición. Cuando a nosotros no nos importa realmente cuál será el fin de los seres humanos que están a nuestro lado, entonces estamos manifestando cierto grado de insensibilidad frente al dolor eterno, al sufrimiento eterno, lo que eternamente padecerá esa persona, viviendo las consecuencias de su vida pecaminosa, no arrepentida, allá en el infierno. Y cuando al cristiano poco le importa esto, entonces esto le es tomado como una persona cruel, como una persona inhumana, que entendiendo las consecuencias finales del juicio futuro, que para los que no se arrepienten hay eterna perdición, eterno alejamiento de Dios, eterna separación de Dios, entonces empezamos a entender que cuando nosotros no predicamos el Evangelio, cuando nosotros escondemos esta verdad y no la queremos regalar como nos fue regalada a nosotros, a otros, entonces estamos siendo en cierto aspecto crueles por esconder esa verdad. Y esa verdad que es buena, la salvación, pero a su vez que es malísima la noticia, que al fin de los tiempos hay juicio y fuego eterno para quien no se arrepiente. Hay otro aspecto, es que el cristiano conoce lo que explica la palabra con respecto al amor al prójimo. Por ejemplo, con respecto al dar al necesitado, al sufriente. La palabra nos dice claramente que nosotros debemos ayudarle. Debemos ayudarle en sus necesidades. Y también que debemos perdonar a nuestro prójimo, aunque nos haya dañado mucho. Debemos perdonarle. Si viene a nosotros pidiendo perdón, debemos perdonarle. Y el que no lo hace, el que no muestra amor al prójimo, el que no da al necesitado, el que no ayuda, el que no perdona, muestra indiferencia en estos aspectos. Y creo que también le es tomado como inhumanidad, como crueldad. Si estuvieras, por ejemplo, hermano, para explicarlo mejor, si estuvieras tal vez parado a orillas de una piscina, junto a tu pequeño hijo, y ambos estuvieran ahí mirando el agua, y de pronto viene un pajarillo pequeño a tomar agua y por alguna mala maniobra cae a las aguas de la piscina y se empieza a ahogar ahí en la superficie y después lentamente va perdiendo la vida al caer al agua. Y, por ejemplo, si tú te le quedas mirando pasivamente mientras este pajarillo lucha por su vida, hasta que tú estás esperando a que se hunda, muerto, quede ahí en la superficie, sería llamado cruel, incluso por tu hijo pequeño que está al lado tuyo. Seguramente tu niño te diría: papá, ayúdalo, o mamá, no seas cruel, ayúdalo, sálvale la vida. Entonces, hermano, cuando estás frente a un incrédulo, alguien que no conoce a Dios, que se está muriendo, que se está hundiendo en su pecado, es como si tú te le quedaras mirando ahí pasivamente, mientras él lucha torpemente por sobrevivir. Tú no le extiendes la mano salvadora de Cristo. Serías como un inhumano a los ojos de tu hijo menor, que deja, por ejemplo, ahogarse un pajarillo que ha caído a esa piscina que yo te contaba. Entonces, hermano, cuando ves a algún necesitado, cuando ves a alguien que está caído, ¿qué esperas para darle la mano al caído, para darle la mano al necesitado? ¿Qué esperas? ¿Esperas que finalmente vaya a condenación esa persona, ese hombre? ¿Espera que sufra? Si estás esperando eso, serás considerado cruel.
levanta al caído, aquel que falló, levanta al caído, aquel que se descuidó. Somos un pueblo llamados a restaurar. Oh, fuimos escogidos para nuestro hermano levantar. Levanta al caído, aquel por un error y un descuido cayó. Extiéndele la mano, no lo dejes caído, levántalo. Él es un ser humano con errores y defectos, igual que tú y yo. Les tienda la mano con amor, que no miren sus defectos, que restauren su corazón. Levanta al caído, aquel que falló y se descuidó. Oh, levanta al caído, aquel que falló. Levanta al caído, aquel por un error y un descuido cayó. Extiéndele la mano, no lo dejes caído, levántalo. Él es un ser humano con errores y defectos, igual que tú y yo. Levanta al caído, aquel que está herido, hundido en su dolor, esperando que alguien les tienda la mano con amor, que no miren sus defectos, que restauren su corazón. Levanta al caído. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema crueles. Estamos revisando en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, con respecto a esta palabra que es traducida por la Reina Valera 1960 como crueles, del griego anémeros. La palabra profetiza que en los últimos tiempos las personas serán salvajes, serán crueles, serán inhumanas. La palabra original es traducida de esta griego que es anémeros y se aplica más adecuadamente también a las fieras que a los seres humanos, fíjese. Por eso que se habla de que serán personas salvajes. Denota un salvajismo que no tiene ni sensibilidad ni compasión. Las personas, hermanos, pueden llegar a ser realmente salvajes en la reprensión y salvajes también en la acción, en su acción despiadada o en su acción inhumana, en no importarle el dolor ajeno, en darle absolutamente lo mismo que la persona sufra despiadadamente.
recordemos, hermanos, que hasta los animales muchas veces nos dan una idea de que a ellos no les gusta muchas veces humillar a otro animal. Hasta un animal pareciera sentir lástima por otro y lo ayuda. Pero hay personas que en su trato con los demás parecen haber perdido totalmente la empatía y sus buenos sentimientos. Nuestros hermanos, hemos dicho, sufren muchas veces a nuestro alrededor y parece a nadie importarle. Hay hijos que ven a sus padres viejos sufriendo y poco le importa si les alcanza con sus pensiones, con su escaso dinero que reciben a fin de mes para realmente comer o comprarse los medicamentos que necesitan. Poco les importa muchas veces los hermanos en la iglesia con respecto a cómo están pasando los hermanos más pobres, o los viejos, o los ancianos. Salvo algunos, como siempre, gracias a Dios, salvo algunos, pocos, son los que asisten en sus necesidades al que está sufriendo. Nuestros hermanos muchas veces dejan de asistir a la congregación y parece que ni al pastor le importa haber perdido unas pocas ovejas. Llegarán otras, así dice. Parece ser en la consigna que justifica la crueldad en no ir por la oveja perdida, por la oveja herida, por la oveja descarriada. Total, llegarán otras, dicen, llegarán otras. Pero eso no es lo que nos manda la palabra de Dios. Claramente nosotros entendemos en la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida, cómo el pastor deja las 99 en el redil y va por la número 100 que se ha quedado descarriada. Y vuelve al campo y va a buscarla y se esfuerza y lo logra hasta lograrlo. No va al campo y dice, no, fui a mirar y no encontré nada y se vuelve a la primera, sino que va al campo donde se perdió y vuelve con ella y la trae de vuelta. Menos mal, hermanos, que algunos pastores de iglesia no fueron contratados como pastores de algún verdadero redil de ovejas en un campo. Hablemos de un campo verdadero. Pues muchos de ellos serían rápidamente despedidos por el dueño del rebaño, por la pérdida de tantos ejemplares. No, si se perdió la oveja, no sé, venía en el camino, no sé, 2 que se me quedaron, no sé para dónde se fueron. ¿Les parece a usted un buen trabajador, un buen obrero? Alguien que usted le hubiese confiado sus ovejas y que ese cuidador le dijera eso, le respondiera así. ¿Cuántas ovejas trajiste esta vez? No, a ver, no, me faltan 4. No sé. Por ahí tú han quedado, a lo mejor llegan solas. ¿Le imagina eso? ¿Se imagina usted que un trabajador suyo le respondiera eso? Yo creo que en ese mismo momento se iría para su casa. Usted lo despediría. Tanta paciencia sí tiene nuestro Señor con nosotros, porque tantas veces que nosotros hacemos eso, que no vamos por la oveja perdida, que no vamos por la descarriada, que no vamos por la herida. Y nuestro Señor, vaya que tiene paciencia con nosotros. Esa paciencia que nosotros no tendríamos con un trabajador nuestro que hiciera mal su trabajo. Alguien dijo una vez que los cristianos debiéramos ir un buen tiempo a vivir la experiencia del campo para aprender lo que significa el trabajo en el campo, por ejemplo, de pastorear y cuidar un rebaño. Lo que significa amar el rebaño que estás cuidando. Lo que significa cuidar a cada una de ellas, llamarlas por su nombre y darte cuenta cuando faltó, cuando está herida, cuando está enferma y ocuparte de ella, no solamente preocuparte, sino ocuparte de su enfermedad, de su necesidad, de su herida. La frase, hermano, en los postreros días, que aparece ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, se refiere al periodo que empezó con el ministerio de Cristo en la tierra. Según la Biblia en lenguaje sencillo, la BLS, dice ahí en Hebreos 1, del 1 al 2, hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo Jesucristo.
entendemos que el periodo del ministerio de Jesucristo es el periodo de estos últimos tiempos. Pero también, sin embargo, entendemos por el Nuevo Testamento que este periodo de los últimos tiempos, esta frase, los postreros días, indica particularmente al estado de la iglesia antes de la venida de Cristo. Justo antes de la venida de Cristo es este estado de los postreros días. Estos, como dice la palabra, serán tiempos calepos, según el griego, tiempos calepos, es decir, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos arduos de enfrentar. Esta palabra calepos es la misma palabra que se usa en Mateo 8:28, por ejemplo, Mateo 8:28, para describir al endemoniado gadareno, ese endemoniado gadareno como feroz. Calepos, feroz. Tiempos feroces son estos de los últimos días, donde nos parece increíble que dentro de la iglesia de nuestro Señor hayan personas crueles. Y así es, hermano. Y así será hasta que se produzca la venida de Cristo. Debido a que la gente creerá también doctrinas de demonios por estos profetas falsos, por estos maestros falsos que entrarán a la iglesia, por estos pastores falsos que usted hoy día también nos puede ver por la televisión predicando doctrinas de demonios, predicando doctrinas de prosperidad, de dinero, de ganancia, de da el diezmo y recibirás la ganancia, da el diezmo, da la ofrenda y recibirás la sanidad por tu enfermedad, llame ya, de su número de tarjeta, de su aporte y Dios la sanará, Dios le dará lo que usted está pidiendo. O bien, otras doctrinas de demonios, como por ejemplo prohibir comer ciertos alimentos, o por ejemplo como algunas congregaciones que le prohíben a sus líderes casarse. 1 Timoteo 4:1 se refiere a estas doctrinas de demonios. Este mundo, hermano, en los últimos tiempos llegará realmente a ser un cementerio demoníaco, así como el cementerio que estaba en Gadara, donde estaba este endemoniado gadareno feroz, este endemoniado gadareno calepos. Tiempos calepos, tiempos difíciles, tiempos feroces están llegando. Y ya estamos en estos días peligrosos, en estos días feroces, en estos días, como decía, del griego calepos. Tiempos peligrosos son los que vivimos hoy en día y hay que estar atento con toda la armadura puesta, porque si no nos damos cuenta, de un momento a otro nosotros mismos vamos a estar formando parte del grupo de los hombres de los postreros días que tienen características tan negativas como la que realizamos hoy día sobre los hombres crueles. Yeah. Yo el cambio, el reglamento. Mira, lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde el materialismo, la vanidad es lo primero, donde la sangre y tu vida tienen un precio. Esto dice así, Pasarán mi gobierno junto a mis presidentes, pero la violencia nadie la detiene. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso estoy claro de que Cristo viene pronto. Pasarán mi gobierno junto a mis presidentes, pero la violencia nadie la detiene. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso estoy claro de que Cristo viene pronto. Estamos viviendo bajo lluvia de balaceras, llanto de madre con miedo cuando metales suenan. En mi barrio se observa la misma escena de ver todos los cuerpos tirados en la acera. Yo puedo hacer una letra que hable de otra cosa, pero observo los mismos ventas de droga y pistola. Las balas reventando cuerpos por toda mi zona, matando inocentes e igualmente no reaccionan. Y esto no sucede solamente en Venezuela, esto es el mundo entero, aunque usted no lo crea. Si no caen los muertos por la delincuencia, entonces caen los muertos por los misiles. La guerra es que la Biblia describe lo que hoy en día se vive. Entonces culpan a Dios, pero la gente decide.
Dios te dice, no matarás escrito en su palabra, pero la gente decide ejecutar la venganza. Pasarán mi gobierno junto a mis presidentes, pero la violencia nadie la detiene. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso estoy claro de que Cristo viene pronto. Pasarán mi gobierno junto a mis presidentes, pero la violencia nadie la detiene. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso estoy claro de que Cristo viene pronto. No matan las balas, matan la envidia, el rencor y el odio, el poder, la avaricia. Todos los días en noticias observo las cifras de la violencia que aumenta entre cada familia. Un hombre que mata a su padre y a su hijo porque estaba en la ruina, luego se pega un tiro. Una niña de 14 años que es violada, la cuestan de rodillas y muerta a puñaladas. Policías sicarios que matan a sueldo, luego le siembran la droga y el caso está resuelto. Un muerto en la calle, el inocente comenta, sobornan a la autoridad, dicen ajuste de cuenta. La autoridad de este mundo está corrompida. Por eso yo creo en lo que dice la Biblia, que la justicia perfecta es la de Dios de los cielos. Por eso yo por la justicia predico el evangelio. Pasarán mi gobierno junto a mis presidentes, pero la violencia nadie la detiene. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso estoy claro de que Cristo viene pronto. Pasarán mi gobierno junto a mis presidentes, pero la violencia nadie la detiene. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso estoy claro de que Cristo viene pronto. Oye, hoy en día muchas personas viven solamente por el poder, dinero, vanidad, sin entender de que pronto viene un juicio a este mundo y todo aquel que no se prepara se lo verá con el Rey de Reyes. Mi llamado a ti, a que busques del camino la verdad y la vida que se llama Jesús. Yo el cambio, el reglamento, mira. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema crueles. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Recapitulemos un poco. Vámonos al tema, por ejemplo, la enseñanza del hogar. ¿Qué estamos haciendo para guiar a nuestros hijos a que no sean crueles? ¿Estamos actuando de una manera concordante o de acuerdo a las enseñanzas bíblicas? ¿Qué hacen hoy día los padres creyentes con respecto a lo que hacen sus hijos a la hora de divertirse, por ejemplo? ¿Están instruyéndolo en una sana diversión? ¿O están siendo iguales como todos los padres, o la mayoría de los padres hoy día? Me refiero, por ejemplo, a los niños que aprenden con los famosos juegos de video que sus padres le compran para que se entretengan sanamente. ¿A qué? A ser crueles. Claro está. En el mundo virtual, los niños matan, los niños destruyen, los niños descuartizan, los niños golpean, hacen sufrir al adversario, ese adversario virtual en el juego. Y se entretienen con ser crueles. Usted como madre, padre o abuelo cristiano, ¿ha visto eso en sus hijos o en sus nietos? ¿Usted ha también cooperado con este tipo de enseñanza? ¿A que su pequeño hijo o su adolescente hijo se entretenga matando virtualmente, destruyendo, quemando, disparando, tirando bomba, golpeando, haciendo sufrir al adversario? Resulta divertido, hermano, para los niños entretenerse en ello. Pero ¿en qué se están entreteniendo? ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo crueldad. Dice un refrán popular: cría cuervos y más tarde te comerán los ojos. Cuando nosotros criamos niños crueles, hasta en su forma de jugar sanamente, ¿qué va a ocurrir más adelante? Te comerán los ojos.
Después los padres se quejan que sus hijos son desobedientes o que actúan con indiferencia o con violencia frente al dolor ajeno. Pero ¿por qué van a tener algún grado de consideración con el dolor ajeno si se entretienen jugando juegos de video donde destruyen, matan, descuartizan, golpean, hacen sufrir al adversario? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? O cuando los padres, por ejemplo, también hacen lo mismo, se entretienen también en los mismos juegos. ¿Qué ven los hijos de los padres? ¿Qué hacen los padres? Se entretienen en lo mismo, destruyendo, matando, descuartizando. Cuando los padres lleguen a viejos, probablemente serán abandonados. Y si son abandonados en un asilo o en un hogar solitario, y muy poca misericordia realmente vendrá a ellos a través de sus hijos, no se quejen. Criaron cuervos y ahora esos cuervos le están comiendo los ojos. ¿Qué estás haciendo realmente tú como padre en la mente de tus hijos o de tus nietos? Si le ayudas a divertirse siendo cruel en las realidades virtuales, en sus juegos. Ni qué decir de los adultos que disfrutan de un rato de ocio o de descanso, por ejemplo, no solamente jugando estos juegos de video crueles, sino que además ven películas violentas con alto contenido de crueldad. Películas, ¿no es cierto?, de guerra, de destrucción, películas de artes marciales, donde la gente se fascina, como alguien le golpea al otro y le saca los dientes, le deja el ojo al revés casi, le parte la cara, y se entretienen en eso. Y cristianos ven eso. Y después van a la palabra y leen sobre la misericordia y el amor. ¿Habrá realmente un efecto en el diario vivir? También resulta entretenido muchas veces, hoy en el mundo de las telecomunicaciones y las redes sociales, memes, los famosos memes, que son creados a partir de un hecho real, por ejemplo. Alguien, por ejemplo, que fue golpeado, que está siendo golpeado, o alguien que fue atropellado, que fue grabado cuando sufrió un accidente, que resultó malherido, que voló por arriba de un vehículo, siendo atropellado, maltratado de diferentes formas, cruelmente. Y hasta la gente manda un meme entretenido y corren así como reguero de pólvora por las redes sociales. La falta de amor, hermano. Y la aparente piedad la vemos hoy cuando, por ejemplo, también alguien pide ayuda de cualquier tipo o muestra su dolor por las redes sociales. Yo un día, por ejemplo, cuando hubo unos grandes incendios forestales en el verano acá en la zona, publiqué en la página web, en Facebook publiqué que íbamos a hacer una campaña de ayuda para la gente que había perdido cosas, había perdido su casa o habían perdido sus sembrados, sus cuestiones. Incluso les di la indicación de cómo iba a ser la caja de ayuda que íbamos a llevar. Mire, fíjese que recibí como más de 50 me gusta, muchos comentarios positivos. Incluso mi publicación fue compartida para otros. ¿Sabe cuánta ayuda llegó de eso? 0. 0, hermano. Nadie ayudó. Nadie. Suficiente un me gusta, un comentario, qué rico, lo comparto. ¿Y para qué lo comparte si ni siquiera ayuda? Indiferencia absoluta. Así también, por ejemplo, en las iglesias, cuando alguien dice y pide oración, la conocida respuesta, estaré orando por ti, hermano mío. ¿Estaré orando por ti? ¿Lo haces realmente en la práctica? Pocas veces sucede que esa persona realmente está orando por el otro. Como dijo en su palabra al sufriente, que permanece realmente orando por el problema del otro. Y eso que está solamente de rodillas o que está ahí haciendo un clamor a Dios. Ni siquiera se está metiendo la mano al bolsillo para ir a ayudar. ¿Realmente
¿está orando por el otro? Hay indiferencia, hermano. Indiferencia por el sufrimiento ajeno. Indiferencia que causa pavor. Creo que tenemos un Dios tremendamente amoroso con nosotros, que nos soporta tanto. Pero este Dios también quiere que nosotros aprendamos. Aprendamos realmente con ejemplos sencillos. ¿Cómo podemos ser indiferentes al sufrimiento? ¿Cómo podemos criar cuervos cuando metemos en nuestro hogar diferentes formas de deleitarnos con la crueldad? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque hay una diferencia entre el justo y el malo. Hay una diferencia, que el justo realmente sirve a Dios. Y el malo es alguien que no le está sirviendo a Dios. Aunque nosotros tengamos la chaqueta religiosa de que fuimos bautizados, que estamos inscritos en una congregación, de que somos miembros, que soy ministro, que soy diácono, que soy pastor. Si realmente no le estoy sirviendo a Dios y estoy viviendo una religiosidad o un beneficio personal, porque un buen negocio, el negocio es ser pastor en algunos lugares, no para otros, por supuesto, que tienen congregaciones pequeñitas, que apenas sobreviven con las ofrendas que le dan los hermanos, que son apretados, ¿no es cierto? Y apenas se meten la mano al bolsillo y poco ayudan al pastor. Pero lo que hay, hermano, hay una crueldad, no solo en la forma de educar a nuestros hijos, no solo en la forma de entretenernos, sino también hay una crueldad real, una indiferencia con respecto al sufrimiento humano, con respecto al sufrimiento ajeno. Y aquí, hoy día, Dios nos quiere llamar la atención para que no seamos indiferentes al sufrimiento, a la necesidad, al dolor ajeno. Enséñame a amar, a dar sin esperar, contemplar la vida con tus ojos de bondad. Enséñame a callar, a rendir hoy mis fuerzas para hacer tu voluntad. Y enséñame a perdonar y actuar conforme a tu verdad, darle la mano al caído, a seguir tras los pasos de Cristo. Y enséñame a amar, enséñame a amar, enséñame a escuchar palabras de verdad, tu voz y tu consejo a todo lugar lleva. Y enséñame
los pasos de Cristo, enséñame. Tu amor, fragancia del cielo, tu pasión, tus anhelos, tu humildad como siervo, tu sol. Y vénseme y enséñame, vénseme y enséñame, vénseme y enséñame a amar. Y enséñame a perdonar y actuar conforme a tu verdad, a darle la mano al caído, a seguir tras los pasos de Cristo, enséñame. Enséñame, enséñame a amar. Enséñame a amar. Enséñame, enséñame a amar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema crueles. Estamos, hermanos, en un mundo malo, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Donde la crueldad la vemos hoy, por ejemplo, en que casi todos los países del mundo, donde es legal asesinar a un niño que se trae en el vientre, y las mujeres libremente pueden hacerse un aborto. Muchas leyes se han hecho en favor de asesinar bebés aún no nacidos. Las leyes de aborto han echado raíces profundas en el mundo actual, en este mundo cruel, siendo considerado de lo más civilizado cometer el cruel acto de asesinar a un bebé no nacido aún. Y hay cristianos que apoyan esto y se hacen abortos. Dios mío. Está el nivel de crueldad que se ha hecho un lucrativo negocio, hermano, con el tema de asesinar bebés no nacidos. ¿Sabía usted que instalarse con una clínica de abortos es un muy buen negocio? Es un negocio multimillonario. Si alguien quiere ganar mucho dinero, se instala con una clínica de aborto, cumple con todas las normas y se hace rico, asesinando, teniendo cómodas piezas, cómodos pabellones para que vengan los asesinos y a cometer el delito. Isaías 5:20 dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que es lo que nos está pasando en estos días. A los que respetamos, tratamos de seguir la palabra de Dios, nos llaman malos. Y a los buenos se les llama a los que están en onda, con todas las leyes, crueles o no crueles, que se alejan de Dios. A eso se le llama bueno. Se le llama estar modernizado, estar de acuerdo a la cultura mundial. ¿Cuánta crueldad hay también en quienes, hermanos, se hacen ricos en el negocio de la droga? Los narcotraficantes, con el negocio del alcohol y de todos esos negocios que llevan a la perdición a jóvenes y adultos. Niños, jóvenes, adultos llegan a destruir su vida y su familia por la droga, por ejemplo. ¿Y le importa al narcotraficante? Cruel. No le importa el resultado de su negocio. Cruel también el que tiene el local donde vende bebidas alcohólicas y llegan los borrachos, los enfermos, los que médicamente se consideran enfermos, los que bíblicamente se consideran pecadores.
Los presupuestos militares, hermanos, en este mundo cruel y de armamento de todo tipo se han incrementado grotescamente. Y usted sabe, conoce usted este país, que un tremendo porcentaje de todas las ganancias del país, de toda la riqueza del país, se dedican, van directamente a los bolsillos militares. Aunque la educación, aunque la salud, aunque la pobreza, aunque la gente sin casa, aunque los que están pasando diferentes necesidades, los viejos, los jubilados, las pensiones estén por el suelo. Los más poderosos, hermano, no tienen ningún problema en lanzar un misil, como ocurrió hace pocas horas atrás, cuando Estados Unidos lanzó un misil a Afganistán, o lo que está sucediendo en la guerra en Siria, donde no hay ningún problema en lanzar un misil a una zona poblada, o tirar una bomba química, no importando que mueran personas de todas las edades, niños, embarazadas, abuelos, inocentes que están ahí. Y parece que entre más muertos, entre más crueldad, parece que más se aplaudiera el éxito de la operación militar y se abrazan los gobernantes, las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa en África, por ejemplo? En otros lugares de Asia. Miles de personas mueren de hambre o incluso de sed, pues no tienen agua para beber. ¿Y qué hacen las naciones? ¿Qué hacen las naciones? Siguen su curso repleto sus bancos de dinero y sus presupuestos militares están al máximo. Su investigación astronómica están ahí elevadas. ¿Y qué? ¿Le importa el sufrimiento de los más necesitados? No les importa, hermano. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso es lo que manda. Si es negocio o no es negocio. Si es negocio, vamos, nos interesa. Si no es negocio, si es gasto. Si es ayuda, si es amor. Estoy muy ocupado para eso. No tengo tiempo. Jacob le profetiza a sus hijos, a Simeón y Leví. Vaya usted a Génesis 49, versículo 5. Y le dice a Simeón y Leví, que eran hermanos: armas de iniquidad son sus armas. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, dice Jacob, ni mi espíritu se junte en su compañía. Y eran sus hijos. Porque en su furor, estos dos hijos de él, Simeón y Leví, mataron hombres. En su furor mataron hombres. Y en su temeridad incluso desjarretaron toros. Fueron sanguinarios. Maldito, dice el padre a sus hijos, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Cuál es la profecía que esperas de tu Padre Celestial? Espera la salvación, ¿verdad? Que te ha dado el Señor, si te has arrepentido. Esperas la vida eterna. Esperas una eterna dicha a los pies del Maestro. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás ayudando incluso, por ejemplo, en tu lugar donde te mueves, en la causa de Cristo? ¿O estás aportando, por ejemplo, para las causas misioneras? ¿Sabías tú que solo unos cuantos cristianos misioneros son los que están esparcidos por el mundo, en relación a todos los que somos llamados cristianos? Es una cantidad insignificante. Y estos cristianos misioneros se mueven con muy pocos recursos y muchas veces se lanzan a la aventura para ir en ayuda de los que sufren o de los que no conocen aún a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quieren ser cruel, sabiendo que hay alguien que se está perdiendo, aunque esté al otro lado del planeta. Quieren ir allá con el mensaje. Quieren ir a ayudarles en sus necesidades.
Si no tienen agua, por ejemplo, como sucede en algunos lugares de África, a construirles pozos de agua a la gente, a enseñarles a tener una alimentación más sana, a darles esa agua que necesitan ellos para aplacar su sed. Y después, darle la educación no solamente del idioma, para que ellos puedan desarrollarse en algún medio económico, sino esa educación de la salvación, para que ellos no mueran sin Cristo. Y estos misioneros son capaces, muchos, están dispuestos a morir como mártires de Cristo, a sufrir la crueldad en tierras lejanas de los opositores religiosos locales. Y a nosotros nos cuesta muchas veces meternos la mano al bolsillo para aportar con ellos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estamos dispuestos realmente a morir por Cristo? Poco estamos, hermano. Si no somos ni siquiera capaces de hablarle del Señor a alguien en un día completo, cuando veo muchas personas. O los que ven pocas personas, por último en una semana, en un mes. Filipenses 2, 19 al 21 dice: espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo. Le escribe Pablo a los de Filipos. Espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo, y me alegraré mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo, les aclara, es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. El único de todos los que había evangelizado Pablo en sus misiones, en sus largas misiones. Dice y reconoce Pablo que Timoteo era el único que los quería tanto a los filipenses y se preocupaba por ellos. ¿Y qué dice de los demás? Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Tiempos de Pablo. ¿Y cuánto de verdad hay hoy día en eso? Que muy pocos son como Timoteo, que se ocupan y preocupan por los hermanos de otras congregaciones o por sus hermanos, pues los demás solo se ocupan de sus propias cosas, de las que no le agradan a Jesucristo. Ahora la pregunta, hermano: ¿quién irá con amor por los que aún están ciegos en este mundo, asediados por la crueldad? ¿Quién permanecerá todavía tan indiferente que no lo hará? ¿Quién levantará bandera por Cristo, dispuesto hasta la muerte si fuese necesario? ¿Lo hará usted? Es triste saber que muchos están sufriendo el castigo
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema crueles. En Marcos 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la crueldad del homicidio, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, el no importar hacer sufrir a alguien, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice nuestro Señor. Así que no es que alguien haga algo malo y diga, no, yo, nada que ver, yo soy inocente de esto. El Señor dice que lo que realmente nos contamina son todas estas cosas que ya se tejen dentro del corazón de la persona y después se hacen realidad. Todas estas cosas, como están definidas ahí en Marcos 7, del 21 al 23, que dañan al prójimo. Claro que dañan al prójimo los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las maldades, el engaño, la maledicencia. Todas estas cosas pasan por un no amar al prójimo, pasa por un tema de indiferencia. Nos acercamos, hermano, al tiempo final, en que Maranata, Cristo vendrá de nuevo. El que se extenderá cada vez más la decadencia moral por todos lados y en todos los sentidos, de manera tremenda, cada vez más. Crecerá esta decadencia moral como consecuencia del alejamiento de la verdad. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, aclara esto. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, como les decía antes. Como los sacerdotes católicos, ¿verdad? Que se les prohíbe casar. Y finalmente terminan ¿en qué? Fornicación, y terminan en homosexualidad. Muchos. Y mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Y cuántas congregaciones nos dicen, no, si no se puede comer carne, no se puede comer de esto, no se puede comer de esto otro? Que no, que algunos dicen, hasta la Biblia lo dice. Desconocen la verdad, hermano. Pero en los postreros días, en los últimos días, aparecerán todas estas doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que hablarán falsas cosas. 1 Timoteo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos que estaban con fe y que se han desviado por las ansias del dinero, por su codicia, finalmente han terminado sufriendo a causa de lo mismo. Las coyunturas difíciles de los últimos días, hermano, no serán originariamente por todas las catástrofes cósmicas que puedan suceder, sino los problemas, los conflictos a nivel macro y a nivel familiar incluso, son por el aumento de la maldad humana en todo lugar, que destruye poco a poco el amor, que lo ha enfriado el amor, que ha cambiado y ha eliminado la moral religiosa. Se han sacado las enseñanzas religiosas y éticas de las escuelas. Se está cambiando la sana convivencia humana, donde finalmente hombres se enamoraban de mujeres, sino que ahora es hombres con hombres, mujeres con mujeres, y más adelante van a ir aprobándose otras leyes que son aún terroríficas como en otros países, pedofilia, hasta relaciones sexuales de todo tipo, de lo que usted se imagine.
El egoísmo y la codicia, hermano, son las raíces de la corrupción masiva del hombre en estos días, en estos últimos tiempos, que está llevando al hombre hasta la crueldad, hasta tener ese grado incluso de placer o de deleitarse viendo sufrir a otro, de la indiferencia. El culto desenfrenado del yo, del amador de sí mismo, que triunfa sin consideración alguna. Todo esto, por supuesto, va contra Dios. Negar a Dios, negar al Creador, al Padre de los creyentes, al que hizo adoptivos a un pueblo, a los hijos de un pueblo rebelde. Todas estas consecuencias también van a ir negando el amor que Dios desea en nosotros, que ir disminuyendo ese verdadero amor a los semejantes que Dios nos enseña, que nos enseña en las Escrituras. A esto se añade, hermano, este deseo de poder, de éxito material, que no importa quién te jodas. Acerrucharle el piso, como decimos en Chile. Que no importa que el otro pierda el trabajo. Lo importante es que yo estoy haciendo o maquinando alguna idea, alguna trama, para poder quitarle el trabajo al compañero. La mentira, hermano, la hipocresía, que no importa lo que el otro pueda sufrir a raíz de nuestras mentiras o de nuestra hipocresía. El poder que usan los gobernantes y políticos y cualquiera que esté sobre otro en una escala jerárquica, usa su poder para dañar al otro, para ser desleal. Se conservan, hermanos, las formas exteriores muchas veces de la piedad. Aparentan ser piadosos las personas, pero realmente la falta de verdadero amor, la falta de llenura del Espíritu Santo, es lo que está demostrando este actuar en los postreros días. Yo necesito a Cristo para poder avanzar. Tú necesitas a Cristo. Tú, hermano, necesitas al Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Necesito tu amor. Necesito tu paz y tu gran salvación. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Llena mi corazón de tu santa presencia, Jesús mi Salvador. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Llena mi corazón de tu santa presencia, Jesús mi Salvador.
Ayúdame a vencer, Señor. Ayúdame, Señor. Dame tu protección, dame tu bendición y tu grande poder. Guárdame del maligno, Señor. Guarda mi corazón. Guarda mi alma, Señor, tomándome en tus brazos, Jesús mi Salvador. Guárdame del maligno, Señor. Guarda mi corazón. Guarda mi alma, Señor, tomándome en tus brazos, Jesús mi Salvador. Amén. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema crueles. Claro que necesitamos a Cristo en todo momento de nuestra vida, y sobre todo ahora que se acercan tiempos difíciles y crueles para los cristianos. Los cristianos a lo largo de la historia han vivido momentos difíciles y crueles, momentos de sangre, varios siglos, donde los cristianos eran quemados en la hoguera, donde en muchos países son perseguidos hoy actualmente y son quemados vivos, en África, en Asia, donde se les calumnia, se les golpea, se les azota, se les mete en prisiones, donde los cristianos en países como la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, en China, permanecieron 20, 30, 40 años prisioneros por ser cristianos. Léase la historia del cristianismo, hermano. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Los fariseos, los saduceos y el Sanedrín, hermano, actuaron también, por supuesto, fieramente contra Jesucristo. Y con fiereza le crucificaron. Y con fiereza también a muchos cristianos le han crucificado y le han matado. Con crueldad y salvajismo han bebido la sangre de los santos. Y hasta la misma Iglesia Católica también, en los tiempos de la Edad Media, bebió la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, de la época del Renacimiento y todas las otras épocas. Y hoy día la Iglesia también, de allá de Oriente, que es contraria al cristianismo, bebe de la sangre de los santos. Tiempos de anticristo y del anticristo también se aproximan. Dice Daniel 8, del 23 al 25, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo ya de la situación, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, sabio, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Y qué causará? Causará grandes ruinas, sin piedad, y prosperará, y hará arbitrariamente, según su voluntad, por supuesto, y destruirá, dice, a los fuertes y al pueblo de los santos, con furor, con ira, con crueldad. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. La crueldad de los últimos tiempos del anticristo. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Tiempos crueles, hermano. Están profetizados ahí en Apocalipsis también 16, del 5 al 6. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también, tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Tiempos de violencia a lo largo de la historia del cristianismo. Tiempos de violencia en los últimos tiempos, que afectará a los cristianos y también de los cuales hemos dicho que los mismos cristianos están siendo partícipes, ya enseñándole a los niños entretención con violencia, ya siendo partícipes de abortos, siendo cómplices de una ley homicida, de una ley cruel. El ser cruel, hermano, no puede ser una característica de un verdadero hijo de Dios, pues la crueldad no calza en el amor. La crueldad vendrá sobre los hijos de Dios también, a tratar a ellos de impedir, los opositores, de impedir que lleven estos mensajeros, estos misioneros, el mensaje de salvación a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Nosotros, hermanos, los cristianos, somos los que de algún u otro modo sufriremos la crueldad, las consecuencias de ella hacia nosotros, de otros hacia nosotros. Y no debe ser que nosotros los cristianos, nosotros mismos practiquemos crueldad en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, con nuestra indiferencia, con nuestro carácter pecaminoso, que no nos importa el sufrimiento ajeno. Crueldad en actos sencillos, por ejemplo, para algunos, como es cometer adulterio, pero que daña familia, daña a la esposa o el esposo, daña a los hijos. Crueldad en eso. Sentirse feliz sintiendo placer de cometer pecado, sin importar dañar al cónyuge, por ejemplo, en el adulterio. Crueldad, por ejemplo, en murmurar, en chismear, sin importar el buen nombre que sea desacreditado de otro. Calumniar con crueldad. Crueldad también en ser avaro y no importando de destruir o de quitarle al que tiene poco. Crueldad en matar a alguien. Crueldad en robar. En no importar lo que el otro pueda llegar a sufrir. ¿Cuánto placer siente un ladrón cuando ha robado? Se siente contento, sale feliz, riéndose. Cuando tal vez dio incluso una puñalada al que fue asaltado. Y después algunos de ellos pasan por un tiempo por la iglesia y están tendidos ahí de rodillas pidiendo perdón, pero al poco andar están de nuevo en la calle haciendo de las suyas. Crueles que no han sido transformados. Que el Espíritu Santo nos llene. Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo para dirigir nuestras vidas, para nosotros mismos no caer en crueldad y para también poder evitar a estos hermanos, a estos pseudo hermanos que están entre nosotros, para ayudarles a salir de ello, o bien, sencillamente, como dice Pablo a Timoteo, a estos evita. No ser cruel, hermano, implica ser manso, implica ser pobre de espíritu, como dijo Jesucristo ahí en el Sermón del Monte, ser misericordioso. Por supuesto, ser amoroso con el prójimo, no estar a favor de ninguna forma de enseñanza que enseñe crueldad, crueldad en la diversión, crueldad de ningún tipo. No estar a favor ni ser cómplice de actos de aborto, aunque sean legales, ni de ningún tipo de estafa, de homicidio, de nada, que provoque a otros sufrimiento. No ser cruel, hermano, implica no tener incluso ningún negocio que dañe al prójimo.
ningún negocio que de algún modo esté dañando vidas, destruyendo vidas o destruyendo familias. No ser cruel implica no guiar a tus hijos o a tus nietos con herramientas que le incrementan una forma de ser cruel, ni aun en los juegos, ni en los juegos virtuales, ni en ningún momento. No criar cuervos para que no te saquen los ojos. No ser un cristiano cruel también implica, hermano, compadecerse por el que no conoce a Cristo. Nosotros conocemos la gran verdad de la salvación. Conocemos la gran verdad del juicio eterno, del juicio futuro que condenará a unos y salvará a otros. Debe importarnos llevar esa verdad al que aún no la conoce y no la tiene. Debemos tener amor por ese, tal vez que incluso ni conocemos su nombre, pero que no tiene a Cristo aún. Muchas veces, hermanos, tal vez tú quieres cambiar la crueldad que hay en el mundo y dices, oh, mundo cruel. Pero quieres cambiar esa crueldad cambiando a otros. Que los otros cambien. Que los otros dejen de ser crueles. Pero en realidad, lo primero que debes pedirle al Señor, y yo también, por supuesto, que realmente haya un cambio en ti, en mí. Primero, la crueldad se empieza por casa, sacándola de nuestra casa, sacándola de nosotros mismos, sacándola primero de ti mismo. Que no haya ningún pecado en ti que no solamente ofende a Dios, primeramente, sino que también causa sufrimiento en los otros seres humanos ofendidos. Que no haya pecado en ti es lo importante. ¿Quieres cambiar este mundo cruel? Cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de proceder. Cambia tu manera de entretenerte, de entretener a tus hijos. Sé firme en tus convicciones con respecto a la palabra de Dios. No porque la ley cambió, ahora piensas diferente. No porque ahora en las escuelas se está enseñando que Dios no creó el mundo, sino que todo fue creado por la evolución y el Big Bang y toda esa estupidez. Tú ahora ya, como que ya, sí, la Biblia está por ahí nomás. Firmes, convicciones firmes. Hombres fieles a Cristo. Mujeres fieles a Cristo. Soldados de Dios. Dispuestos a entregar su vida por el Evangelio si fuese necesario. Llenos del Espíritu Santo. Porque sin la llenura del Espíritu Santo, claramente, sin toda esa armadura de Dios completa que nosotros nos debemos poner, no podemos enfrentar fácilmente a este mundo cruel, que está profetizado que en los últimos tiempos la crueldad aumentará. Se derramará sangre, claro que se derramará sangre de los santos y de los profetas. Y sin aviso se destruirá a muchos. Y el anticristo también, y los anticristos, destruirán a los fuertes y al pueblo de los santos, causándole grandes ruinas. Muchos mártires de Jesús por la crueldad del mundo. Pero no estamos solos. Solamente podemos confiar en que Cristo, permaneciendo en nosotros y nosotros en Él, realmente puede haber una transformación en nosotros, un real cambio. Y si hoy día tú estás escuchando y sientes en tu corazón que no tienes a Dios, mira, hay algo pequeño que debo decirte, que es muy importante. Jesús no está a tu lado, no está sentado frente a ti. Jesús tiene que estar dentro de ti.
el Espíritu de Cristo debe estar dentro de ti. Si tú no sientes el Espíritu de Cristo, es porque hay algo que no está bien ahí. Debes estar en Cristo y Cristo en ti. Y si todavía sientes que te alcanza el pecado, que no estás realmente transformado, que no sientes realmente el Espíritu de Cristo en ti, entonces hoy puede ser el momento, en el lugar donde tú estés, donde estés escuchando esto, que en intimidad con Dios le clames, le pidas, le supliques al Señor que te cambie hoy, que te transforme. Recíbele en tu corazón. Y si hay aún atisbos de crueldad en ti, hoy, por el amor de Cristo, por su misericordia, porque Él fue a la cruz a sufrir cruelmente por ti, hoy Él quiere hacerte libre y llenarte para cambiarte de verdad. Desde la eternidad, en tu plan estaba redimir a la humanidad, rescatar y perdonar. Con amor infinito, sin principio, con misericordia y gracia, abrazar al pecado. Sumérgeme en la gracia de Jesús, empápame con tan sublime amor, inúndame con todo tu esplendor. Transfórmame a tu imagen, enciende en mí tu luz. Desde la eternidad, en tu plan estaba redimir a la humanidad, rescatar y perdonar. Con amor infinito, con amor sin principio, con misericordia y gracia, abrazar al pecado. Sumérgeme en la gracia de Jesús, empápame con tan sublime amor, inúndame con todo tu esplendor. Transfórmame a tu imagen, enciende en mí tu luz.
manifiesta tu poder. Santo Espíritu, de tu gloria llénanos. Santo Espíritu, manifiesta tu poder. Sumérgeme en la gracia de Jesús, empápame con tan sublime amor, inúndame con todo tu esplendor, transfórmame a tu imagen. Sumérgeme en la gracia de Jesús, empápame con tan sublime amor, inúndame con todo tu esplendor, transfórmame a tu imagen, enciende